En este video te voy a compartir cómo realizar esta blusa. Es una blusa tejida en la técnica de ganchillo crochet. Lleva este holán, no tiene mangas y como pueden ver lleva una puntada muy fácil. Está tejida con abanicos y aquí lleva unas aplicaciones de pastillas formando una cenefa de flores. Esta blusa está tejida para la talla mediana. Esta blusa la tejí con 200 gramos de hilo blanco y aproximadamente 25 gramos de hilo en color guinda. La puedes hacer así en dos colores o puedes trabajar cada flor en diferente color. Para trabajar esta blusa en otras tallas, lo único que vas a hacer es tejer con un número de gancho más chico para la talla chica y más grande para la talla grande. Bueno, pues si esta blusa te gusta y quieres aprender a realizarla, te invito a que te quedes a ver el paso a paso. Recuerda que puedes seguirme en Facebook, Instagram, Twitter y Blogger, donde encontrarás contenido exclusivo del canal y muchas dinámicas. Los materiales que voy a necesitar para realizar la blusa son hilo cristal. Voy a trabajar con 2 hebras y la combinación que voy a trabajar será hilo blanco con hilo guinda. Voy a tejer con un gancho de 3.5 milímetros. Para tejer esta blusa en diferentes tallas, lo que van a hacer es tejer con un gancho más pequeño. Para la talla chica pueden usar un gancho de 3 milímetros. El que estoy usando, que es para la talla mediana, es de 3.5. Para que ustedes tejan una talla grande pueden usar un gancho de 4.5 o 5 milímetros. Y van a seguir con las mismas indicaciones del video. Y voy a necesitar tijeras. Para las personas que aún no me siguen en mi otro canal, bueno, los quiero invitar para que vean el video de cómo realizar esta cartera. Está tejida a crochet, tiene este forro en el cual le puse bolsas para credenciales, para monedas y para billetes. Es una cartera o billetera muy fácil de realizar. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para que vean el tutorial de esta cartera o billetera y el enlace del canal por si aún no lo han visitado, y si les gusta los invito a suscribirse. Voy a trabajar con doble hebra de hilo cristal y vamos a empezar a tejer la flor. Empezamos con una cadena reforzada y a partir de aquí vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a encajar en la primera cadena de las 8 y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a tejer. Aquí ya tenemos formado un aro o círculo y sobre este vamos a trabajar puntos altos. Para hacer el primer punto alto tejemos 3 cadenas. Estas sustituyen al punto alto. Después hacemos una cadena que será de separación y vamos a ir trabajando dentro de ese aro puntos altos separados de una cadena. Entonces hago aquí un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y así continúo durante toda esta hilera
hasta tener 16 puntos altos. Una vez que tenemos los 16 puntos altos, aquí voy a hacer la última cadena de separación y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena con las que iniciamos la hilera. Esta es la hilera 1. Vamos a hacer una cadena reforzada para cortar esta hebra. Ahora voy a trabajar con el color guinda, tomando también 2 hebras de hilo. Y bueno, vamos a empezar con una cadena para fijar nuestra hebra en el tejido. Y aquí donde terminamos vamos a ir a la primera separación. Pasamos y pasamos por la cadena que acabamos de tejer. Así ya nos queda fijo nuestro hilo en el tejido. Vamos a hacer aquí una cadena que será nuestro primer medio punto, y dentro de cada separación vamos a hacer 2 medios puntos. Entonces aquí tengo el primero, ahí mismo hago el segundo. Paso a la siguiente separación y también voy a trabajar 2 medios puntos. Aquí a la hora de ir tejiendo voy a ir ocultando estas hebras para que se pierdan en el tejido. Y así voy a continuar durante toda esta hilera tejiendo 2 medios puntos en cada separación. Una vez que terminé de tejer los medios puntos, debo tener un total de 32 medios puntos. Vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que tejimos, la que tejimos para formar el primer medio punto. Ahí. Ahora vamos a tejer una cadena, este será un medio punto. Hacemos una lazada, vamos a dejar pasar los 2 primeros medios puntos y ahí en la separación entre los 2 primeros y los siguientes 2, ahí vamos a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Vamos a dejar pasar los 2 puntos siguientes y entre estos 2 y los siguientes 2, ahí al centro, medio punto. Ahora dejamos pasar estos 2 puntos y aquí vamos a hacer otra vez 7 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejamos pasar estos 2 puntos y aquí hacemos un medio punto. Esto vamos a hacer durante toda la hilera hasta llegar a donde iniciamos. Una vez que tengo los últimos 7 puntos altos, voy a ir a la primera cadena que tejí, hago un punto deslizado, una cadena reforzada y con esto termino los pétalos de la flor. Voy a cortar y voy a cambiar al color blanco. Vamos a tejer una cadena para fijar nuestra hebra en el tejido y aquí fue donde terminé. Vamos a verificar que esté por el lado del derecho y vamos a dejar pasar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto pasamos con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer una cadena que será el primer medio punto. Después vamos a ir en cada punto alto tejiendo un medio punto. Aquí tengo 2, 3 y 4. Después vamos a ir abajo al medio punto donde encajamos el medio punto anterior. Ahí hacemos un medio punto jalando un poco la hebra de esta manera. Y otra vez empezamos en cada punto alto tejiendo un medio punto. Tengo 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Son los puntos que debemos tejer sobre cada pétalo, 7 medios puntos. Después vamos a ir hasta abajo, hasta donde está el punto alto, en color blanco. Ahí jalamos y hacemos medio punto, y otra vez en cada punto alto un medio punto hasta tener 7 medios puntos. Y ya que tenemos los 7 medios puntos del pétalo, vamos a ir hasta donde está el punto alto en color blanco, aquí, y ahí jalamos para hacer medio punto. Vamos a continuar así hasta llegar a donde iniciamos. Aquí ya estoy por terminar la hilera. Aquí me falta la mitad del pétalo, entonces vamos a hacer los 3 últimos medios puntos, 1, 2 y 3. Recuerden que empezamos con 4 y son un total de 7. Aquí tengo los 3 que faltan, y ahora sí vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Con esto ya quedamos al centro del pétalo. Hacemos una cadena, esta será el primer medio punto. Después 7 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ir al centro del siguiente pétalo, es decir, en el punto 4, 1, 2, 3 y 4. Ahí encajamos y vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, otro punto alto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, otro punto alto, 2 cadenas y otro punto alto. Esto es lo que vamos a trabajar en las esquinas. Después 7 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y al centro del pétalo medio punto. Otra vez 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos a trabajar otra esquina. Vamos al punto 4, 1, 2, 3, 4, y ahí hacemos el punto alto, 2 cadenas, otro punto alto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Ya tengo aquí la otra esquina. Un punto alto, 2 cadenas, punto alto, 5 cadenas, punto alto, 2 cadenas y punto alto en cada esquina. Y de una esquina a otra debemos tejer 7 cadenas. Al centro del siguiente pétalo medio punto, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y trabajamos otra vez una esquina en el punto 4, que es el punto del centro del pétalo, y vamos a continuar así hasta llegar a donde iniciamos. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera. Ya tengo las 7 cadenas, y en el primer punto que tejí voy a encajar ahí para hacer el punto deslizado. Ahí hago el punto deslizado, después una cadena reforzada y voy a cortar la hebra. Y con esto termino la pastilla, que es la que vamos a ocupar para decorar nuestra blusa. Esta es la primera pastilla y esta la debemos tejer completa. A partir de la segunda vamos a empezar a unir con la pastilla anterior y vamos a tejer nada más hasta la hilera de medios puntos. Esta última hilera es donde vamos a realizar las uniones. Aquí ya tengo varias pastillas tejidas y unidas. Les voy a mostrar cómo vamos a realizar la unión. Vamos a tejer la hilera de medios puntos y después vamos a iniciar la última hilera. Vamos a tejer hasta iniciar la segunda esquina, repitiendo
lo que hicimos en la pastilla anterior. Vamos a llegar hasta donde tejemos el segundo punto alto después de las 2 cadenas. Cuando debemos tejer 5 cadenas, vamos a tejer 3, 1, 2, 3 y vamos a tomar la pastilla anterior en la esquina. Este es el lado derecho. Vamos a tomarla de esta manera. En la cadena 3 encajamos. Ahí pasamos con un punto deslizado y tejemos 2 cadenas. 1, 2, regresamos a la pastilla que estamos tejiendo. En el mismo punto tejemos el siguiente punto alto, las 2 cadenas y el punto alto. Es decir, que unimos al centro de la esquina con la pastilla anterior. Después vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a ir a donde tenemos las 7 cadenas de la pastilla anterior, pasamos ahí, jalamos la hebra y hacemos punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y vamos a ir a la pastilla que estamos tejiendo y en el siguiente pétalo hacemos medio punto. 1, 2, 3 cadenas, tomamos las siguientes 7 cadenas de la pastilla anterior y hacemos punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y vamos a trabajar la esquina del cuadro que estamos tejiendo y ahí encajamos al centro del pétalo, hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 3 cadenas y vamos a tomar la siguiente esquina de la pastilla anterior. En la cadenita 3 pasamos con punto deslizado, hacemos 2 cadenas y regresamos a la pastilla que estamos tejiendo, hacemos el punto alto, 2 cadenas y el punto alto. Y ahí ya tenemos la unión. Así es como nos debe quedar. Y ahora continuamos tejiendo nuestra pastilla hasta llegar a donde iniciamos. Y después empezamos con otra pastilla. Y cuando estemos trabajando la segunda esquina, unimos con esta pastilla anterior. De la misma forma como lo hicimos aquí. Y vamos a continuar así hasta tener 10 pastillas unidas. Aquí en la última pastilla, que es la pastilla número 10, vamos a tejer solamente las 7 cadenas y aquí en la primera esquina vamos a trabajar la unión. Vamos a hacer 2 cadenas, el punto alto y donde tenemos que hacer la unión que es tejer las 3 cadenas, vamos a tomar la pastilla 9. Aquí ya vamos a cerrar todas las pastillas y vamos a tomar la 9. Ahí encajamos en la cadenita 3 de las 5 que tenemos, el punto deslizado, 2 cadenas y tejemos el punto alto, 2 cadenas, el punto alto. Ahí ya tenemos la primera unión. Hacemos 3 cadenas, tomamos las 7 cadenas de la pastilla 9, hacemos punto deslizado, 2 cadenas y vamos al siguiente pétalo y al centro hacemos el medio punto. De la misma forma como trabajamos las uniones anteriores, hacemos 3 cadenas, tomamos el siguiente arco de 7 cadenas, pasamos con punto deslizado, hacemos 2 cadenas y vamos a formar la esquina. Hacemos aquí un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 3 cadenas para hacer la otra unión y en la esquina hacemos un punto deslizado, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas y el punto alto. Ahí ya tenemos la esquina y ya tenemos unida con la pastilla 9.
Empezamos así porque ahora debemos cerrar con la pastilla 1. Vamos a continuar entonces aquí con las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente pétalo, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la esquina vamos a realizar la unión. Hacemos el punto alto, las 2 cadenas y el punto alto. Ahora las 3 cadenas para hacer la unión, y vamos a verificar que nuestros cuadros o pastillas estén por el lado del derecho, todos, que no vaya a quedar torcido. Y bueno, vamos a unir con la pastilla 1. Entonces tomamos ahí en la esquina donde corresponde y hacemos el punto deslizado, 2 cadenas y ahí mismo el punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Sí, aquí vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. En el arco de 7 cadenas de la pastilla 1 hacemos el punto deslizado, 3 cadenas, vamos al siguiente pétalo, hacemos el medio punto, otra vez 3 cadenas. En el siguiente arco de 7 de la pastilla 1 pasamos y hacemos un punto deslizado, las 3 cadenas, y vamos a trabajar la esquina en el siguiente pétalo. Ahí tengo el punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 3 cadenas para la unión. Vamos a la esquina de la pastilla 1, hacemos punto deslizado, 2 cadenas y vamos a terminar la esquina con el punto alto, las 2 cadenas y el punto alto. Aquí ya tenemos cerrado, entonces vamos a terminar nuestra pastilla haciendo las 7 cadenas y aquí hacemos un punto deslizado. Ahí cerramos y bueno, con esto ya tenemos aquí cerradas todas las pastillas, ya las tenemos en forma circular. Antes de iniciar con el holán, quiero mostrarles aquí la diferencia que hay tejiendo con los diferentes ganchos. Aquí les muestro, este está tejido, aquí tejí 10 cadenas y sobre las 10 cadenas medias varetas. Este es el que tejí con el gancho de 3.5, que es para la talla mediana. Este otro lo tejí con el gancho de 3 milímetros. Sí, hay una variante. Y el último es este, el que tejí con el gancho de 4.5 milímetros, que es para la talla grande. Aquí pueden ver entonces la diferencia del tejido según el número de gancho con el que vamos a trabajar. Por eso la indicación de que si ustedes quieren hacer la talla más chica, entonces usen un gancho de 3 milímetros, o si quieren hacerla en talla grande, entonces usen un gancho de 4.5 milímetros. Una vez que ya tenemos la cenefa o la tira de flores, lo que vamos a hacer ahora es trabajar el holán. Vamos a iniciar con una cadena reforzada y a partir de aquí vamos a tejer 160 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así vamos a continuar hasta tener las 160 cadenas. Una vez que tengan sus 160 cadenas, van a cerrar en la primera cadena con un punto deslizado, y a partir de aquí van a tejer medias varetas. Empezamos con 2 cadenas, en cada punto cadena vamos a tejer una media vareta. Vamos a hacer una lazada y vamos a ir a la siguiente cadena, pasamos y vamos a pasar por todas las gasas que están en el gancho. Otra vez lazada, encajamos en la siguiente cadena, pasamos y después pasamos por todas las gasas.
Así es como vamos a tejer las medias varetas. Vamos a continuar así hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora hacemos una cadena reforzada porque vamos a cortar la hebra para cambiar de color. Vamos a empezar con una cadena para fijar nuestra hebra en el tejido. Aquí donde terminé voy a pasar en ese punto con un punto deslizado por la cadena que tejí. Aquí vamos a tejer 3 cadenas para formar un punto alto y una cadena de separación. En ese mismo punto vamos a tejer otro punto alto. Después dejamos pasar un punto y en el siguiente, y ahí vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. Aquí estamos trabajando V's de un punto alto, una cadena y un punto alto. Y vamos a estar dejando un punto en la parte de abajo. Dejamos el punto y en el siguiente es donde vamos a hacer la V. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Y repetimos por toda la hilera hasta llegar a donde iniciamos. Y una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Y con esto ya tenemos la hilera 2. Vamos a iniciar la hilera 3 y vamos a pasar con un punto deslizado al centro de la V. Ahí vamos a tejer 3 cadenas para formar un punto alto. Tengo 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y vamos a ir a la siguiente V y ahí vamos a tejer medio punto. Vamos a tejer otra vez 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a ir a la siguiente V y ahora vamos a tejer un punto alto. 3 cadenas para bajar y hacemos medio punto. 3 cadenas para subir y hacemos el punto alto. 3 cadenas para bajar y hacemos el medio punto. Y vamos a ir trabajando así durante toda la hilera. Tejemos 3 cadenas para subir y en la V punto alto. 3 cadenas para bajar y en la siguiente V medio punto. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera. Hago las 3 cadenas para subir y aquí donde hice las 3 primeras cadenas al inicio de la hilera, en la tercera voy a hacer un punto deslizado. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas y donde está el medio punto vamos a tejer 2 puntos cerrados juntos. Hago el primero sin cerrar y el segundo sin cerrar, y ya que tengo los dos cierro. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y sobre el punto alto medio punto, 2 cadenas de separación y aquí en el medio punto que está en la parte de abajo hacemos los 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas y en el punto alto un medio punto. Y así vamos a continuar durante toda esta hilera hasta llegar a donde iniciamos. Cuando llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que tejimos. Empezamos tejiendo 3 cadenas, la primera equivale al medio punto, entonces ahí pasamos y hacemos el punto deslizado. Con esto termino la hilera 4. Vamos a iniciar la hilera 5 y aquí vamos a tejer puntos V y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí donde tenemos el medio punto vamos a empezar con las 3 cadenas. Este será el primer punto alto. Ahora vamos a tejer 2 cadenas de separación y el punto alto para formar la V. Vamos a ir sobre los puntos que cerramos juntos y ahí vamos a tejer otra V. Hacemos el punto alto, 2 cadenas de separación y el punto alto.
Sobre el medio punto tejemos también una V. Hacemos el punto alto, las 2 cadenas y el punto alto. Y así vamos a ir trabajando durante toda la hilera. Sobre los 2 puntos altos cerrados juntos tejemos una V y sobre el medio punto otra V. El punto alto, las 2 cadenas y el punto alto. Continuamos así hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Con esto estamos terminando la hilera 5. Vamos a iniciar la hilera 6, vamos a pasar al centro de la V y vamos a repetir lo que hicimos en la hilera 3. Vamos a tejer 3 cadenas para formar el primer punto alto y 3 cadenas para bajar. En la siguiente V, medio punto. 3 cadenas para subir y en la siguiente V, un punto alto. 3 cadenas para bajar y en la siguiente V, medio punto. Y vamos a repetir esto hasta llegar a donde iniciamos. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera. Voy a hacer las 3 cadenas para subir y en la tercera cadena con las que inicié, ahí voy a hacer un punto deslizado. Bueno, con esto termino esta parte del holán. Aquí voy a empezar a unir ya los cuadros o las pastillas y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a colocar nuestra cenefa por el lado del derecho para ir tomando más fácil. Bueno, aquí ya tengo la cenefa y aquí vamos a empezar en una de las uniones donde tenemos 2 esquinas. Vamos a empezar ahí y vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a tomar una de las esquinas donde ya unimos. Aquí tenemos estas que son las 5 cadenas, ahí vamos a encajar, pasamos y hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos al siguiente arco de estos donde tenemos los puntos altos. Aquí tengo uno y aquí tengo otro, paso aquí y hago medio punto. Ahora 3 cadenas, 1, 2, 3. Voy a la otra esquina que está unida junto con esa y aquí donde están las 5 cadenas, ahí al centro paso y hago un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y ahora voy a ir al siguiente punto alto donde están estos arcos con punto alto, ahí hago medio punto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a ir a donde está la separación de 7 cadenas y ahí pasamos y hacemos punto deslizado. 3 cadenas y vamos a ir siempre aquí en la parte del holán, vamos a ir encajando donde está el punto alto, ahí siempre vamos a hacer un medio punto. Vamos a tejer 3 cadenas y vamos a ir a la siguiente tira de 7 de la pastilla y hacemos el punto deslizado. 3 cadenas, otra vez aquí en el holán, en la parte donde está el punto alto y ahí hacemos medio punto. 3 cadenas y vamos a hacer lo que hicimos al inicio, vamos a repetir. Donde está la esquina, vamos a encajar ahí, hacemos el punto deslizado y tejemos las 3 cadenas. Bajamos a donde está el holán, donde está el punto alto y hacemos medio punto. 3 cadenas, vamos a la siguiente esquina donde están las 5 cadenas. Aquí ya es la primera, ya unimos, vamos a la siguiente, hacemos el punto deslizado. 3 cadenas y vamos a hacer el medio punto en el siguiente punto alto y vamos a ir repitiendo. 3 cadenas, donde está la tira de 7 pasamos con punto deslizado. 3 cadenas, hacemos un medio punto en el punto alto. 3 cadenas, vamos a la siguiente tira de 7, pasamos 3 cadenas y vamos al siguiente punto alto.
Y así es como vamos a ir uniendo durante toda nuestra cenefa y nuestro volán. Aquí ya estoy por llegar al final. Voy a hacer las 3 cadenas y voy a ir a donde están las 7 cadenas. Paso con punto deslizado, 3 cadenas, y aquí donde inicié voy a ir a la primera cadena y hago ahí un punto deslizado, una cadena reforzada, y con esto termino de realizar la unión. Y así es como me queda ya unido el volán con la cenefa. Y bueno, ahora vamos a trabajar la parte de la blusa, y para esto ustedes deciden si quieren dejar así las 5 flores al frente y 5 flores atrás, o como en mi caso voy a dejar una flor a cada lado. Así queda la flor a la mitad para que quede en la parte de los brazos, y al centro van a quedar 4 flores, 1, 2, 3, 4, y la otra en el otro brazo. Vamos a centrar nuestro tejido de manera que todos los puntos queden uno sobre otro. Esta parte donde trabajamos la V, vamos a centrar bien nuestro tejido. Nos debe quedar la mitad de los puntos, que en este caso son 40 V en la parte del frente y 40 en la parte de atrás. Una vez que ya tengo las 40 V por la parte del frente y 40 por la parte de atrás, está centrado mi tejido de esta manera. Y ahora voy a marcar a la mitad de esas 40 V. Van a contar hacia un lado 8 puntos, es decir 8 V, y para el otro lado 8 V. En total van a ser 16 V con las que vamos a trabajar, tanto en el frente como en la espalda. Una vez que ya tenemos marcados nuestros puntos, ahora vamos a ir por la parte de atrás del tejido, por el revés. Ahora sí lo colocamos de manera como vamos a ir tejiendo. Vamos a empezar con una cadena para fijar nuestra hebra en el tejido. Vamos a ir a la primera V, la vamos a tomar de esta manera, pasamos ahí y tejemos el punto deslizado. Vamos a trabajar una V sobre cada V. Hago 3 cadenas y 2 puntos cadena de separación, y otra vez ahí un punto alto. Vamos a la siguiente V y tejemos otra V, 2 cadenas de separación. Vamos a la siguiente V y ahí tejemos otra V. Aquí pasamos y hacemos el punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Vamos a la siguiente y de la misma forma pasamos aquí y hacemos el punto alto, las 2 cadenas y el punto alto. Y así vamos a continuar hasta llegar a la siguiente marca. Bueno, vamos a hacer 3 hileras de V. Entonces, una vez que terminamos la primera, que fue donde montamos los puntos sobre el volán, giramos nuestro tejido, pasamos al centro de la V con un punto deslizado y vamos a tejer 3 cadenas, 2 cadenas más de separación, y sobre la V y un punto alto. Y en cada V vamos a tejer una V de un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y eso lo vamos a repetir durante toda la hilera hasta tener 3 hileras de V. Una vez que ya tenemos las 3 hileras de V, vamos a tejer hileras de abanicos. Pasamos al centro de la V, empezamos con 3 cadenas para formar un punto alto. Vamos a tejer otro punto alto, una cadena de separación y 2 puntos altos, 1, 2. Pasamos a la siguiente V y de la misma forma tejemos los 2 puntos altos
una cadena y 2 puntos altos. Y vamos a continuar así hasta llegar al final de la hilera. Aquí ya terminé la primera hilera de abanicos. Vamos a girar el tejido y vamos a pasar con un punto deslizado al centro del abanico. Todas las hileras las vamos a empezar igual. Hacemos 3 cadenas y vamos a hacer otro punto alto, una cadena de separación y 2 puntos altos. Aquí estamos tejiendo el abanico de la misma forma que en la hilera anterior, haciendo 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Vamos a continuar así hasta el final de la hilera y vamos a tejer otra hilera más. En total 3 hileras de abanicos de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Una vez que ya tenemos las 3 hileras de abanicos, vamos a girar nuestro tejido y vamos a empezar hileras de abanicos, pero ahora vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a pasar al centro del abanico con un punto deslizado. Hacemos las 3 cadenas para formar el primer punto alto y hacemos otro punto alto. Ahora vamos a hacer 3 hileras de abanicos, pero lo vamos a hacer con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. En las hileras anteriores trabajamos con 2 puntos altos y una cadena. Ahora lo vamos a hacer con 2 puntos altos y 2 cadenas de separación. Aquí tengo 2 puntos altos, hago las 2 cadenas y los 2 puntos altos. 1 y 2. Así vamos a continuar hasta tener 3 hileras de abanicos de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Aquí ya terminé de realizar las 3 hileras más de abanicos. Entonces tenemos 3 hileras de V, 3 hileras de abanicos de 2 puntos altos con una cadena y 2 puntos altos, y 3 hileras más de abanicos de 2 puntos altos con 2 cadenas y 2 puntos altos. Esa es la parte que vamos a trabajar para la sisa. Vamos a tejer de la misma forma que tejimos en esta parte, vamos a tejer ahora en el otro lado. Y aquí ya tengo yo las 2 partes tejidas, 3 hileras de V, 3 de abanicos de una cadena, 3 de abanicos con 2 cadenas. Y bueno, una vez que ya tenemos esta parte, ahora vamos a hacer una hilera para unirlas y empezar a trabajar de forma circular. Entonces vamos a empezar aquí, vamos a ver el derecho de nuestro tejido. Aquí voy a girar y vamos a ir por el lado del derecho. Vamos a empezar aquí y vamos a continuar tejiendo hileras de abanicos de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. A partir de aquí ya durante toda la blusa. Con las 3 cadenas hacemos el primer punto alto como siempre, otro punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Y así continuamos sobre cada abanico hasta llegar al final de esta primera parte. Una vez que terminamos de realizar los abanicos en esta parte, vamos a unir con la otra y vamos a checar que nuestro tejido esté todo por el mismo lado, que no vaya a quedar torcido. Aquí está. Y vamos a continuar tejiendo los abanicos. Entonces aquí simplemente pasamos al siguiente abanico y continuamos tejiendo abanicos. Hago un abanico de los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, y así ya queda unido. Vamos a continuar tejiendo hasta el final de esta otra pieza para unir nuevamente con la pieza anterior. Aquí ya llegué al final de esta otra parte. Vamos a cerrar con un punto deslizado para unir con la pieza anterior. En la tercera cadena vamos a tejer ahí un punto deslizado. Aquí ya quedan unidas las 2 partes, tanto el delantero como la parte de la espalda. Ahora vamos a continuar haciendo hileras de abanicos ya en forma circular. Pasamos al siguiente abanico con un punto deslizado y vamos a continuar ahora sí durante todas las hileras de la misma forma. Vamos a empezar con las 3 cadenas, ahí mismo
otro punto alto, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos, 1 y 2. Y ya tenemos aquí el primer abanico. Vamos a continuar así haciendo los abanicos de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. Y vamos a continuar hasta llegar al final de la hilera y cerramos con punto deslizado aquí. Y así continuamos tejiendo hileras ya de forma circular hasta tener el largo que necesitamos para nuestra blusa. Realicé un total de 18 hileras a partir de donde empezamos la hilera de la unión. Bueno, hasta ahí ya tengo el largo que quiero para mi blusa. Ahora vamos a trabajar un borde en la parte del holán y otro en la parte de abajo de la blusa. Para trabajar el del holán empezamos con una cadena para fijar nuestra hebra en el tejido. Vamos a ir aquí donde tenemos la unión entre pastilla y pastilla, ahí vamos a encajar, vamos a pasar y vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas para formar un punto alto. Ahí mismo otro punto alto. Vamos a estar trabajando 2 puntos altos y después vamos a ir al punto alto y ahí hacemos medio punto. Otra vez 3 cadenas para formar el primer punto alto y otro punto alto ahí mismo y vamos al siguiente punto alto y ahí tejemos medio punto. 3 cadenas para formar el punto alto, ahí mismo otro punto alto y aquí en la separación de cadenas, de las 7 cadenas, hacemos medio punto. Otra vez los 2 puntos altos y en el medio punto un medio punto. Así vamos a continuar. Recuerden que el primer punto alto lo tejemos haciendo las 3 cadenas y el segundo punto alto. En la separación otra vez medio punto, 3 cadenas y el segundo punto alto. Otra vez aquí donde están los puntos altos, en el primero medio punto, tejemos los 2 puntos altos, en el segundo el medio punto, 3 cadenas, el segundo punto alto y vamos a ir otra vez aquí a la unión y ahí tejemos un medio punto. Bueno, pues aquí ya tenemos desde la unión cómo vamos a ir tejiendo hasta la siguiente unión. Vamos a ir repitiendo hasta llegar al final de la hilera. Y una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado donde iniciamos y hacemos una cadena reforzada. Y con esto ya queda el borde en la parte del holán. Ahora lo vamos a trabajar en la parte de abajo y aquí es donde terminé. Al final vamos a ocultar todas las hebras que nos queden, las vamos a perder en el tejido. Vamos a iniciar con una cadena para fijar la hebra y voy a ir aquí a donde terminé y hago ahí un punto deslizado. De la misma forma que en la parte de arriba vamos a estar trabajando 3 cadenas, el punto alto y vamos a ir aquí al centro del abanico y hacemos medio punto. Lo mismo, 3 cadenas, un punto alto en la separación del abanico y entre abanico y abanico medio punto, 3 cadenas, el punto alto en la separación del abanico el medio punto y otra vez ahí 3 cadenas, un punto alto y entre abanico y abanico medio punto. Y así es como vamos a ir durante toda la hilera hasta llegar a donde iniciamos. Una vez que terminamos vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y con eso terminamos el borde de la parte de abajo.
Como pudieron ver, es muy fácil y rápida de tejer. Si esta blusa te gustó, no olvides compartir el video, suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho y presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, pues espero que este tutorial te guste, te sea útil, pero sobre todo que lo realices. Los espero en el próximo video. Te invito a visitar mi canal de cocina dando clic aquí. Si buscas manualidades fáciles y divertidas, visita el canal Las Ideas de Karen dando clic aquí. No olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.